Bienvenidos alumnos de Chile, continuando con nuestro estudio de la física, el movimiento rotacional llamado cuerpo rígido. Veremos algunos conceptos que mencionamos en el video anterior. No es común que en la calle la gente hable de momento angular o de momento de inercia. Es más común hablar de fuerza, de ese tipo de cosas, impulso. Son conceptos que las personas manejan. Sin embargo, estos dos conceptos son tan habituales y vemos sus efectos en la vida cotidiana, pero que no son cosas habituales de manejar. El momento angular podemos decir que es una medida de la inercia a la rotación. Esto significa que un cuerpo, para rotar, va a depender su cambio de estado según su masa, según su velocidad de giro y según respecto de qué esté girando. Por ejemplo, todos hemos visto un trompo, objetos que giran la rueda de una bicicleta, en fin. Voy a dibujar una esfera. La oposición a cambiar su estado de reposo, esto va a querer seguir estando quieto a no ser que algo lo haga cambiar. Eso es su inercia, en este caso rotacional. Entre más masa tenga, más inercia, más va a costar hacerla girar. Supongamos que tenemos aquí un eje y va a depender también de su forma geométrica, es decir, de su radio de giro. E inversamente, si este objeto ya está girando, tratar de detenerlo o que disminuya su rotación significa vencer su inercia, porque va a querer seguir girando, como los planetas, por ejemplo. A eso se le llama momento angular, L, y vemos que depende de la masa, del radio de giro y de la velocidad angular. La velocidad angular, recuerden, en movimiento circular, que lo estudiamos, era el número de giros que da un cuerpo partido en tiempo, medido en ángulos. Ahora, de la clase pasada recordamos que m por r al cuadrado es I. I se llama momento de inercia. Lamentablemente, los físicos pusieron un nombre parecido al anterior: momento angular, momento de inercia. El momento de inercia también depende de la masa y del radio de giro de los objetos al cuadrado. Podemos decir que el momento de inercia está asociado a estos dos conceptos. En cambio, el momento angular está asociado además a la velocidad angular. Por esa razón, el momento angular se puede escribir como I por W. Veamos un ejemplo de esto, conceptual. Tengo esta esfera que está girando en torno a este eje con una cierta velocidad angular. Va a tener su momento de inercia, pongamos I1, y va a tener su momento angular L1 en estas condiciones. En las condiciones en que este es el radio de giro
y la masa se mantiene constante, ¿cierto? Y supondremos que tiene una velocidad angular constante también. De manera tal que podremos escribir que L1, podremos escribir que el momento de inercia será la masa por ese radio al cuadrado, y L1 será el momento de inercia por la velocidad angular W1. Ahora vamos a cambiar las condiciones de rotación y vamos a poner el eje de giro, por ejemplo, acá, y a nuestra esfera aquí. Ya no va a estar girando sobre sí misma, sino que va a estar girando en torno a este eje de rotación, así, como los planetas en torno al Sol. También es un movimiento rotacional, pero distinto, en donde ahora este es el radio de giro, R. Mayúscula lo puse para distinguirlo. Y vamos a pensar que va a girar con la misma rapidez angular, en este ejemplo, W1. ¿Qué ha cambiado en este movimiento? Cambió su momento de inercia y 2. ¿Sí? Porque a pesar de que la masa es la misma, ahora el radio de giro es más grande. Diremos que en esta configuración el momento de inercia es mayor que el momento de inercia anterior. Eso es un poquito extraño en el movimiento rotacional, de que el momento de inercia no es constante, sino que depende de cómo giren los objetos. No solo depende de la velocidad angular, sino que también depende de la forma de giro, de la geometría en el fondo. Ese concepto recuérdenlo. Ahora, ¿qué sucede con el momento angular? ¿Cambió? Claro, a pesar de que se mantiene la velocidad angular, como cambió el momento de inercia, cambia también el momento angular. ¿Se fijaron? Esta expresión para el momento de inercia corresponde a cuando consideramos a las masas como esferas puntuales. Esferas puntuales. Pero yo les expliqué en el otro video que dependiendo de cómo esté girando y de la forma geométrica del objeto, tendremos otras fórmulas para calcular el momento de inercia. Y en esa clase les mencioné, por ejemplo, una especie de cilindro que giraba en torno de su eje central, y ahí el momento de inercia se calculará como un medio mr al cuadrado. Pero hay otras configuraciones, hay objetos que son como una varilla, por ejemplo, así, y esa tendrá otro tipo de momento, y puede estar girando de diversas maneras. Una varilla puede estar girando con un eje al medio, así, pero podría estar girando con un eje aquí, así, y podríamos poner el eje incluso fuera del objeto, por acá, estaría girando así. En todas esas situaciones va a cambiar su momento de inercia y su momento angular. Mucho cuidado con estas expresiones.
Y tenemos una expresión para un sistema de partículas que dice que es la suma de las masas por los radios al cuadrado. Por ejemplo, también lo planteé en el otro video. Tengo una masa unida a otra. Masa 1, masa 2 y un eje que une ambas masas de longitud L. Y nos preguntan cuál será el momento de inercia y el momento angular de este sistema. Bueno, nos tienen que decir cómo está girando. Supongamos que está girando con un eje que está justo al medio, por lo tanto este será L medios y esta distancia será L medios. Su momento de inercia será la inercia de esta masa, que es M1, por el radio de giro al cuadrado, L medios al cuadrado, más la masa 2 por su radio de giro. Eventualmente, si nos dicen que las masas son iguales, quedará estos. Si nos dicen que las masas son iguales, podemos poner que es 2m L cuadrado cuartos. Simplifico y queda un medio ml cuadrado, muy parecido a exactamente igual a la otra fórmula. Esta fórmula de calcular el momento de inercia para un sistema de partículas es en el fondo sumar los momentos de inercia de cada una de las masas. El momento angular será I medio ml al cuadrado por la velocidad angular. Les sugiero que repasen las fórmulas de movimiento circular. Recuerden, si cambio el eje de giro, van a cambiar el valor del momento de inercia y el momento angular. Ahora, en el video anterior también hablamos del torque. El torque era la fuerza que nosotros aplicamos para efectuar que las cosas roten, y vimos las condiciones de equilibrio. La condición de equilibrio rotacional es que el torque sea cero, el torque neto. En esta materia se relaciona el torque con el momento angular con esta expresión. El torque neto es igual a la variación del momento angular partido por la variación de tiempo. Va a haber torque siempre y cuando haya variación del momento angular de un cuerpo. Ahora, si no hay un torque externo neto, es decir, cero, nos queda 0 igual variación del momento angular partido por variación de tiempo. Para que una fracción sea 0, el numerador debe ser 0. 0 igual variación del momento angular. Y esa expresión es lo que se llama la conservación del momento angular. Es decir, variación de momento angular 0. En otras palabras, significa que no varía el momento angular. Es decir, el momento angular final es igual al momento angular inicial. Y si recordamos, momento angular puedo escribirlo como momento de inercia por velocidad angular. Y final por W final igual a I inicial por W inicial.
como les decía al comienzo de este video, no es habitual que las personas hablen de momento de inercia o momento angular. Sin embargo, es un fenómeno que sí observamos habitualmente. Cada vez que vean algo girando, están estos conceptos. Diremos que se conserva el momento angular si es que no hay fuerzas disipativas ni fuerzas de roce que estén alterando. Vamos a suponer que es un sistema aislado realmente, y en una situación ideal podremos decir que se conserva el momento angular. Sin embargo, es una aproximación que podemos hacer bastante bien en muchas circunstancias. Por ejemplo, tenemos el clavadista, ¿cierto? Un nadador que está aquí y se lanza a hacer su... Ahí, yo no soy muy bueno para el dibujo, espero que se lo imaginen. Ahí se lanza el nadador para efectuar su salto y caer luego al agua. Cuando se lanza, el nadador trata de estar lo más estirado posible. ¿Por qué? Porque aquí está su centro de masa y logra que su radio de giro sea el máximo posible. En estas circunstancias va a tener un determinado momento angular, momento de inercia, por su velocidad angular. En la medida que cae, él se empieza a curvar y a tratar de, por decirlo de alguna manera, empequeñecerse lo más posible, se curva en torno de ese centro de masa. Como les digo, yo no soy muy bueno para dibujar. Supongamos ahí, se toma de las manos y se toma los pies, a fin de que este radio disminuya lo más posible. Ahí. En esa situación pondremos L1, L2. Ha logrado disminuir su momento de inercia. Voy a poner más chica. Ahí. Y luego conversaremos qué pasa con la velocidad angular. Lo voy a poner del mismo tamaño, para simbolizar que al disminuir el radio, disminuye el momento de inercia. Y luego, finalmente, cuando va llegando a la superficie del agua, se vuelve a estirar, desarrollando una técnica exquisita, y logra volver a aumentar el radio de giro en su cuerpo. L3 aumenta ahí de nuevo, y después conversaremos qué pasa con la velocidad angular. ¿Qué sucede con la velocidad angular? Si nosotros queremos que exista conservación del momento angular, que en este caso sí funciona muy bien, podremos decir que este momento angular es el mismo que hay acá. ¿Por qué? Porque no hay torques externos. Podemos decir que el torque neto, no hay nada actuando sobre el clavadista, sobre este deportista. Y podemos decir que el único torque es interno, el que hace él cuando se curva. Por lo tanto, como también despreciamos el roce del aire, ¿ya? Despreciamos ese efecto, o sea, lo asumimos como pequeño. Y como se cumplen todas las condiciones de conservación del momento angular, podemos suponer que son iguales. Por lo tanto, para que esta cantidad sea igual a esta, si disminuye el momento de inercia, tiene que aumentar la velocidad angular, para que la multiplicación nos dé el mismo valor que la anterior. Por esa razón, cuando hace este movimiento, empieza a girar vertiginosamente y puede dar varias vueltas antes de caer al agua, porque ha aumentado su velocidad angular. Y luego, antes de impactar en la superficie, él se estira hábilmente y logra
con eso recuperar su momento de inercia anterior, aumentándolo y disminuyendo su velocidad angular, es decir, ya no gira con tanta rapidez y logra caer perfectamente perpendicular al agua. Tenemos el ejemplo también de la bailarina, o sea, la patinadora que da vueltas sobre sí misma. Cuando ella, supongamos, está aquí, o puede ser un hombre, da lo mismo. Aquí tenemos a la patinadora, ahí, y yo creo que todos hemos visto cuando está sobre el hielo y empieza a girar. Cuando tiene los brazos extendidos, tiene un momento angular L1, un momento de inercia ahí, por una velocidad angular. Y está girando, así. ¿Qué sucede? Que su radio de giro son sus brazos estirados, R, respecto del centro de masa. Por lo tanto, cuando cierra sus brazos, yo sé que ustedes han observado este fenómeno, cuando cierra sus brazos, logra un efecto impresionante. ¿Por qué? Porque ha disminuido mucho su radio de giro, lo más posible que ella puede. Lo que hace es disminuir su momento de inercia. ¿Qué sucede con la velocidad angular? En este caso despreciamos, como es hielo, despreciamos los efectos de roce y diremos que también el torque neto externo es cero. Por lo tanto, se conserva el momento angular. Diremos que estos momentos son iguales. Por lo tanto, para que esta multiplicación se mantenga, dado que I disminuyó, la velocidad angular debe aumentar. Y girará muy rápido. Muy rápido debido al aumento de la velocidad angular. Estos dos ejemplos son típicos. Hay más. Una pregunta: ¿qué pasaría, hablando de estos temas, si aquí tenemos nuestro planeta Tierra, aquí, y está girando con su propia velocidad angular? ¿Cuál es la velocidad angular de la Tierra? ¿Qué pasaría? La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si los polos del planeta se derriten? ¿Qué pasa con la velocidad angular de nuestro planeta? ¿Qué pasa con el momento de inercia? ¿Y qué pasa con el momento angular? ¿Cambian? ¿Se conservan? ¿Los días serán más largos? Detenga el video, responda a esta pregunta, es muy importante. Finalmente, lo que les tengo que decir es que el momento angular es un vector. Es un vector. Un vector, recuerden, es una flecha. En cambio, el momento de inercia es un número, es un escalar. El torque también es un vector. Ahora, ¿cómo determino la dirección del momento angular? La dirección del momento angular es la misma que la dirección de la velocidad angular. Veamos un disco que gira de perfil. Ahí. Y aquí está su centro. Nosotros ponemos nuestros dedos en el sentido de giro y donde apunta el pulgar es hacia donde está apuntando el momento angular. En este caso, perpendicular a ese disco de giro. Y es la misma dirección que tiene también la velocidad angular. Es curioso, pero son vectores perpendiculares al plano de giro, no están en el plano de giro. ¿Cómo podemos comprobar esta realidad física? Haciendo un experimento muy sencillo. Si ustedes sacan la rueda de su bicicleta
y le ponen un eje al medio, aquí, aquí, un eje ahí. Este eje es para que ustedes las puedan sostener con las manos, y la hacemos girar, por ejemplo, hacia allá. Según lo que hablamos, el momento angular estará apuntando hacia acá, y nosotros le aplicamos un torque, es decir, tratamos de con una mano bajar aquí y subir acá. Observarán la reacción que tiene esta rueda, que intentará oponerse a esos cambios y hará unos curiosos movimientos. Esto tiene explicación en la conservación del momento angular. Por ejemplo, tenemos una silla, de esas sillas que son giratorias, las que se usan en las oficinas, giratorias. Imaginemos que hay una persona que sostiene una rueda de bicicleta, está haciendo el experimento del momento angular, aquí. Hay una persona ahí que no la he dibujado y que está sosteniendo esta rueda, y la hacen girar, por ejemplo, hacia allá, y el momento angular será hacia allá, el de la rueda, pongamos ahí, LR. Mire, si se acorta el video, no se preocupen, yo les he dejado material anexo a esta clase en donde salen estas mismas cosas. El momento angular de la silla es 0 porque está quieta al principio. Ahora, si nosotros giramos la rueda, estando sentados sobre esta silla giratoria, va a ocurrir un extraño fenómeno. Imaginemos, la inclinamos así, y ahora el vector velocidad angular va a estar hacia allá. En la medida que la rueda empieza a girar más lento debido al roce, etc., esta velocidad, este momento angular empieza a disminuir, pero como se debe conservar el momento angular, empieza a aparecer una rotación en la silla, una rotación que compensa esa baja de longitud, de momento angular. Es como que se transmite el movimiento a la silla. Eventualmente, si deja de rotar su momento angular sería 0, y todo el momento angular de la rueda de bicicleta se transmitirá a la silla. Ahí voy a dibujar a la persona haciendo este experimento. Ahí. Y empieza a girar debido a que cambió el momento angular de la rueda, pero como se debe conservar, el momento total se transmite en forma de giro a la silla. Esto es un experimento que se puede hacer en la casa. Ahora, la pregunta del texto con respecto a este experimento dice lo siguiente: ¿qué pasa si en vez de hacer girar la rueda de bicicleta, nosotros hacemos girar la silla? ¿Qué podría suceder? La pregunta es interesante porque si hago girar la silla, ¿será que empieza a girar la rueda de la bicicleta que sostiene la persona? Esa es la pregunta. Como siempre, les he anexado material complementario al video. Un último ejemplo más tengo aquí,
el del equilibrista. Un ejemplo de esto